difícil que si no lo hubiera tenido. Y eso fue como, y pensaba cómo generar una consigna donde haya que no ser reproductivos, digamos, tratar de pensar asociaciones o cómo pensar como las vinculaciones y un problema, digamos, que, que no te exija, o sea, porque en realidad para mí el machete en algún punto es un buen índice para saber si es un buen examen o un mal examen. Un examen que es macheteable hablaría de un mal examen, Ah, por digamos, en algún supuesto. punto. Entonces es muy loco porque el machete te revela eh, como eh, la calidad del examen por otra parte. Y también en algún punto lo que yo pensaba alrededor del machete respecto de eh, como aquella pretensión del docente que pretende saberlo todo y verlo todo, digamos, ¿no? Que en general el deseo de el estudiante que se machetea es sobre todo no tanto de saber, sino de marcarle o barrar a ese otro que supone que sabe todo o que puede verlo todo y mostrarle que él puede aprobar sin saber, digamos, ¿no? Que ese es un poco el gran desafío de que se machetea, en parte, donde por otra parte queda casi en las mismas condiciones que el docente ese, porque queda como por fuera del saber, digamos. O sea, quedan los dos por fuera, entonces como ese era un problema para pensar. eh, Si que, son 3:10, ¿qué decís? Se está grabando esto, además. ¿Qué si, hacemos? si querés podemos ir charlando o no sé, si vos tenés otra cosa que hacer, Seba. No, eh, por Dios, no, no, yo estoy disponible. No, pregunto si podemos hacer el ejercicio, si Andrea puede participar, porque si lo hago yo no sé si tiene demasiado sentido. yo en realidad iba a compartir unas reflexiones, digamos. Dale, bueno. O cuando se sume, si se suma alguien, digamos, eh, lo sumamos. Este, no, yo una de las cosas que trataba de pensar un poco, primero era la consigna, digamos, ¿no? Que estaba en la propuesta, que era, bueno, traer los machetes, y la pregunta acerca de si se habían traído los machetes, quienes venían o vinieron, o al menos si traían sus anécdotas o relatos de machetes. Porque un poco el juego estaba en decir, bueno, ¿quiénes van a venir? Si van a venir aquellos que son como los profesionales de los machetes y se van a de repente sacar las máscaras acá y develar, digamos, ¿no? O si hay quienes vendrían, serían aquellos que quieren aprender a hacer un machete, que ya me ha pasado en otra experiencia, donde hay un taller de marcos, que era como el marco para pensar la obra de arte contemporáneo, y hubo gente que vino a un taller de marcos para enmarcar. Así que bueno, el título de la charla se prestaba como para esa ambigüedad, pero un poco el sentido tenía que ver con cómo incorporar un elemento que en general fue rechazado o funciona un poco por fuera de la vista de la escena de la enseñanza y sobre todo de la examinación, y qué pasa cuando lo incorporamos a este elemento un poco rechazado, y como decía vos, Eva, quizás se asfixia algo, pero bueno, ver qué dice de esa escena aquel elemento que nunca se lo dejó ingresar, digamos. Eh, entonces, como un primer punto, me parece que ese elemento se introduce en escena cuando hay una instancia de evaluación o de examinación, si no, no tiene sentido. Perdóname, Este, Marquitos, que está entrando una persona, Morena. Disculpa, ¿eh? sí, sí. Así le... Hola, Morena, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás, Morena? Buenas tardes. Bueno, si a vos te parece, arrancamos, Marco, hago una presentación tuya y empezás Dale, dale. con las reflexiones.
Vamos a ver si Morena en algún momento nos escucha o puede prender la cámara. Andrea no, porque está ocupada en el trabajo. Bueno, a las que están acá y a los que después van a ver probablemente este videíto que va a ser el resultado de la charla de Marcos, les quiero decir lo siguiente. Esta es una actividad del Departamento de Humanidades, una parte del Departamento de Humanidades, la formación general, en el marco de la Semana UNIPE Virtual, que es una actividad que hace la universidad 2 veces por año, en el que presenta lo que hacen los profesores e investigadores de la universidad, pero también la conversación que tiene la universidad con otras áreas de la sociedad y del Estado, con la política, con los sindicatos, con la sociedad civil en general. Y lo que hacemos es, a lo largo de esa semana, diversas clases de actividades con diversos formatos, y la que vamos a hacer hoy es un formato de un espacio departamental en el que tiene lugar un taller. El taller que se va a presentar hoy es un taller a cargo de Marcos Periarnó. Yo lo voy a presentar a Marcos, y él después va a desarrollar este taller. El taller se llama Traigan sus machetes, él nos va a explicar por qué tiene ese nombre. Pero yo quisiera decir antes unas palabras sobre Marcos, para que ustedes se puedan hacer una composición del lugar del personaje, y lo digo estrictamente personaje, y van a ver por qué. En primer lugar, Marcos es licenciado en filosofía y doctorando en filosofía, está haciendo su tesis, pero gran parte de su trayectoria tiene una marca, es una marca indeleble, que viene ligada a otro amor de su vida, que es el teatro, donde él se desempeña como dramaturgo, pero también como actor, y también, por decirlo de alguna manera, transporta cierta forma de categorizar propia de las artes dramatúrgicas al pensamiento filosófico. Por eso siempre aparece el problema de la escena, el problema de la representación, como un espacio fundante respecto de lo que tiene lugar en el pensamiento, lo que tiene lugar en la práctica, es decir, la condición misma de que algo tenga lugar, podríamos decir, en su sentido teatral. Eso le interesa, en mi opinión, a Marcos como pensador, pero también como dramaturgo. Y hoy lo vamos a ver en la función de pensador, pero utilizando un pensamiento dramatúrgico, que es el pensamiento de la escena de la enseñanza y lo que está fuera de esa escena, o lo que se pretende colocar afuera, pero por el esfuerzo de colocarlo afuera, queda adentro de alguna manera, que es el machete, como categoría de lo que no está permitido, pero es constitutivo. Marcos, además de ser filósofo y dedicarse al teatro en la faz dramatúrgica y actoral, es profesor en nuestra universidad, es profesor en una asignatura muy interesante en la carrera de letras ligada al patrimonio, pero también es profesor de la formación general, en diversas formas de la formación general, y precisamente como ejemplo de este perfil de Marcos que yo les decía, él es el autor de un seminario que tiene ya tradición en la universidad, que sigue funcionando para muchos públicos, que es un seminario sobre la escena de la enseñanza, en la que se discute el Galileo de Bertolt Brecht. Es justamente una lectura en la cual nuevamente se piensa a partir de la escena, es decir, a partir de la teatralidad de una práctica. Dicho esto, entonces, sobre lo que es el espacio UNIPE virtual y lo que sería, en términos de su trayectoria, Marcos, empezamos. Muchísimas gracias a quienes vinieron y muchas gracias a Marcos por participar. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo el agradecido soy yo, Seba. A Seba lo conozco hace mucho tiempo, lo conocí como docente mío, fue mi docente en filosofía política, una materia inmacheteable, por así decirlo, y vamos a ver después por qué me refiero así a esa materia que nos marcó a muchos de quienes la cursamos, y sobre todo también a quienes la cursamos con el práctico de Seba, que era muy estimulante, con muchos recursos, digamos, pedagógicos, que estaban en acto en esa escena de la clase, que quizás después podamos comentar algo al respecto, así que para mí también es un honor que Seba esté en esta charla, en este taller, en esta conversación. Bueno, un poco lo que refería Seba respecto de
fuera de escena, donde el intento hoy es tratar de ponerlo en escena, de incluirlo en esa escena de la enseñanza que lo dejaba fuera, que lo rechazaba, que lo prohíbe, que es al machete. La idea de esta propuesta, que era justamente que traigan sus machetes, o no sé si los trajeron, o en todo caso que los vayan trayendo en la memoria, que a veces tiene forma de un machete, que los vayan trayendo esas anécdotas, esos lugares donde fueron a parar, y que por otra parte son algunos de los motivos por los cuales uno puede pensar por qué nunca se pensó alrededor del machete, digamos, ¿no? No hay mucho escrito alrededor del machete, entre otras cosas yo creo porque es un objeto que fue hecho estratégicamente para no ser visto, digamos, ¿no? Y que justamente cumple sus objetivos si no es descubierto. Entonces sería un primer punto que dificultaría al pensamiento a la hora de querer aprenderlo como objeto, ¿no? Se escapa de nuestra vista, y por otra parte, vamos a ver después, tiene intervenciones y una estrategia muy particular en sus relaciones con el saber. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, las apariciones del machete, digamos, son muy esporádicas, por eso también quizás cuesta pensarlo, porque solo aparece en el momento en que uno lo necesita ante una examinación, digamos, ¿no? Entonces, ya sea en julio o en diciembre o cuando hay parciales, es que aparecen estos objetos que son los machetes. Respecto de dónde viene esta palabra, hay conjeturas nada más, digamos, ¿no? El machete, ¿no? Ese cuchillo, esa herramienta que nos permitiría como abrir el camino del saber hoy. Algunos dicen que tiene que ver con el machete de los gauchos, donde les escribían los pulperos, las cuentas que debían, digamos, ¿no? Esa podría ser una de los orígenes del machete, que cruza un poco una especie entre un hacha y un cuchillo, ¿no? Y que tiene como esta idea medio de machote, de macho, digamos, ¿no? En su vocablo, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba más pensar sobre todo eran otros puntos, no tanto su origen, porque es realmente muy impreciso y en Latinoamérica tiene otros nombres esta herramienta. Es pensar en primer lugar al machete y lo que nos trae en relación con el engaño como constitutivo de la escena de aprendizaje, digamos, ¿no? A mí me parece que podemos quizás ahora pensar y meternos en algunas escenas en particular de conocimiento, pero siempre aparece la instancia de quizás poder ser engañadas o engañados, digamos, ¿no? Cualquier escena de conocimiento levanta esta sospecha de poder ser engañados. Empezando por la escena, digamos, clásica, canónica, de la escena de la caverna, digamos, ¿no? Donde tenemos a los prisioneros, digamos, ¿no? En el libro 7 de la República, es un relato magnífico, ¿no? Donde aparece así, dice, representa... Perdona, Marcos, como Sí, tenemos, disculpame la interrupción, como sí, tenemos a Cintia que acaba de llegar, bien. ¿qué te parece hacer un micro resumen de lo que vas a hacer y poner en contexto la obra de Platón, explicar un poquitito de dónde viene eso para que Bien, quede inscripta Cintia en la conversación? Buenas estábamos, tardes, Cintia. buenas tardes, Cintia. Estábamos un poquito conversando acerca de introducir en la escena este elemento que en general estuvo por fuera de Buenas ella. tardes. Buenas tardes. Estábamos un poquito comentando y dándole lugar esta vez al machete, y estábamos empezando a conversar respecto de el engaño como constitutivo de la del aprendizaje de la enseñanza. Es decir, no es algo que queda por fuera, digamos, ¿no? Sino cómo podemos pensar y darle un lugar, y que siempre tuvo un lugar el engaño en esa escena, digamos, ¿no? Eh, y por eso empezaba a referirme al mito de la caverna, en el libro 7 de la República de Platón, donde aparece esa escena en la cual están los prisioneros en una caverna, en una cueva, ¿no? Que me hacía acordar un poco a la instancia del aula, en el sentido de que están encadenados, pero en el caso de ellos están encadenados desde la infancia, por el cuello y por las piernas, y lo que tienen es la incapacidad de poder dar vuelta a la cabeza, digamos, ¿no? Que también es algo que se suele decir en el aula como para copiarse, ¿no? Como no girar la cabeza al costado o dar vuelta a la cabeza, ¿no?
sabemos que detrás de ellos, digamos que no pueden girar la cabeza, pero nosotros sí podemos verlo por el relato, hay un fuego, ¿no? Cuyo resplandor los alumbra, y detrás de ese fuego, ¿no? Hay un camino, ¿no? Donde hay una tapia semejante a un biombo, que los tiriteros levantan entre ellos, y los espectadores, por encima del cual exhiben sus fantoches. Es decir, por detrás hay un biombo y pasan estos titireteros donde muestran las formas, ¿no? De aquello que quienes están cautivos pueden observar en las proyecciones del fuego en la pared, ¿no? Esta instancia, como sabemos, después este prisionero, digamos, se libera y puede salir de la caverna, ¿no? Y el final de ese prisionero es bastante trágico, digamos, ¿no? En la sospecha que tiene el relato, dice cuando vuelve, digamos, si cuenta todo esto a quienes seguían cautivos, ¿qué es lo que propondrían? Bueno, dirían que quedó enceguecido por la luz, ¿no? Y quienes estaban cautivos decidirían matarlo. Me parecía que, digamos, toda esta idea de lo sensible vinculado al engaño y la apariencia vinculado al engaño, digamos, es constitutivo, digamos, de por así decir, epistemología en Platón, digamos, el vínculo con el conocimiento está mediado por una instancia de... acá tenemos la ilustración. Tal vez puedes ilustrar lo que decías con la imagen, Marco. Claro, buenísimo. O sea, acá en nuestra izquierda están los cautivos, por detrás pasan, después de ese tapial, pasan estas personas con esas figuras, digamos, ¿no? Esas representaciones en madera del caballo, del guerrero, que ellos pueden observar como sombras proyectadas, ¿no? Y ahí vemos después al prisionero que se libera, digamos, ¿no? Claro, eso puede ser relativo dependiendo de cómo vos ves eso, cómo vos vas a asimilar tu salida fuera de la caverna. Exacto, exacto. Hay una instancia, digamos, depende desde qué lugar también se ve, digamos, ¿no? Como que hay distintos lugares en los cuales, porque quienes están cautivos ven estas sombras, ¿no? Acá se va. Sí, Alegoría de la Caverna, Platón, República, libro 7. Los cautivos solo pueden ver estas sombras, ¿no? Y quien se libera, cuando sale puede ver quienes estaban, estos titireteros que proyectaban estas figuras que tampoco eran los objetos, ¿no? Y después en una tercera instancia, cuando sale al mundo, puede empezar a observar los objetos del mundo y después termina observando al sol, a la luz, digamos, ¿no? Entonces está también esa instancia de vencimiento. Después vamos a ir volviendo sobre estas escenas para tratar de pensarlas en conjunto. La siguiente escena que quería comentar tiene que ver con la primera y la segunda meditación metafísica de Descartes, ¿sí? Donde aparece esta figura no sé si se acuerdan, del genio maligno, ¿no? Es curioso que vuelve a aparecer en esta escena, ¿no se acuerdan del discurso del método? Que Descartes podía un poco reposar de las guerras en Alemania y podía ponerse a pensar. En este caso también vuelve a estar en una instancia de reposo. Es un relato que también tiene mucha literatura, podemos leer en su forma de presentarse y exponer ese pensamiento. Y él se presenta en bata ante un fuego, digamos, ¿no? Vuelve a aparecer esta idea del fuego, después aparece en su vínculo con la cera, ¿no? Bien sería interesante como pensar las distintas escenas en las cuales se da y se presenta el pensador y el pensamiento, ¿no? En este caso es en bata, solo, en reposo, y con la decisión de destruir, digamos, todas aquellas opiniones falsas, ¿no? Antiguas, digamos, ¿no? Que no las puede dar por ciertas, ¿no? Y todas aquellas que no resistan a la duda serán desechadas.
es conocido que en ese primer instancia del argumento aparece la ilusión, el sueño, ¿no? La incapacidad de distinguir aquello que es vigilia del sueño, ¿no? Y el segundo argumento tiene que ver con esta idea de el Dios engañador, digamos, ¿no? Dios, evidentemente, como es es suprema bondad, no va a engañarlo a Descartes, pero sí podría existir, ¿no? Y acá aparece esta figura del burlador, ¿no? Que dice, ¿no? Supondré, pues, no que Dios, que es la bondad suma, me engañe, sino que cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de que hace uso, como cebos para captar mi credulidad, ¿no? En la segunda meditación tenemos la forma, digamos, de romper ese engaño, ¿no? Cuando Descartes afirma esa proposición, ¿no? Dice, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera mientras la estoy pronunciando o concibiendo en mi espíritu, digamos, ¿no? Vuelve a darse esta instancia en esta segunda escena que presentaba de la sospecha de aquel que piensa respecto de estar siendo o pudiendo ser víctima de un engaño, digamos, ¿no? A la hora de querer conocer las cosas como son. Y la tercera de las escenas es una que comentó, y por eso la traigo también a cuento, Sebastián, en un ciclo que lo invitamos a conversar, que llamó Las Clases, que están reunidos en este libro, y Seba en su momento comentó una escena de La Sila habló Zaratustra de Nietzsche, que es de la virtud que hace regalos, que es del libro primero, donde en esa escena Zaratustra se está despidiendo de la ciudad, ¿no? La ciudad que más amaba, la vaca multicolor, y se despide de sus discípulos, ¿no? Los abandona, digamos, ¿no? Los abandona y en ese momento los discípulos le dan un bastón con forma de serpiente y él les da unas palabras, ¿no? Las últimas palabras, ¿no? Ahí él distingue un egoísmo sano de un egoísmo enfermo, ¿no? Y ese egoísmo sano, dice, es aquella virtud que da regalos, es aquella virtud que es creadora y que da sentido y produce valor, digamos, ¿no? De un egoísmo enfermo que intenta acaparar o quedarse con aquello que consigue, digamos, ¿no? Y lo último que le dice Zaratustra, y ahora lo leo, es este último consejo que les dice: ahora yo me voy solo, discípulos míos. También ustedes se van solos, así lo quiero yo. Este es mi consejo. Aléjense de mí y cuídense de Zaratustra. Más aún, avergüéncense de él. Quizás los engañó. El hombre del conocimiento no solo tiene que saber amar a sus enemigos, tiene que saber odiar a sus amigos. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. ¿Y por qué ustedes no van a deshojar mi corona? ¿No? Acá es el maestro, ¿no? El que se dirige a sus discípulos pronunciando que podría haberlos engañado, digamos, ¿no? Y dice esta frase que es absolutamente fuerte, digamos, ¿no? Y que conmueve, que dice, se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo, digamos, ¿no? En esa virtud, digamos, que da regalos del discípulo que la ejerce, evidentemente, entre otras cosas, debería abandonar su instancia de discípulo y devenir, en principio, asumirse sin maestros, digamos, ¿no? Para poder asumir una instancia creadora de invención de sentido, digamos, ¿no? Donde se dirija hacia la tierra a generar sentido y valores, digamos, ¿no? Esa es un poco la indicación. Entonces, me parecía interesante pensar en estas tres escenas, digamos, de la filosofía, escenas en las cuales el engaño es constitutivo de la escena de aprendizaje, digamos, no es algo que queda por fuera. En último caso, como decía Zaratustra, es el propio docente el que pide ese abandono, ¿no? Abandona
¿Y por qué me interesaba pensar esto, ¿no? Porque una de las preguntas que yo me hacía a la hora de pensar los machetes es, ¿a quién engaña quien se machetea, digamos, ¿no? O cuál es ¿por qué alguien va a machetearse, ¿no? Y me parece que un poco el- el estudiante, digamos, que se machetea, desea justamente engañar al docente, ¿no? Y tratar de mostrar que aquel docente que supone saberlo todo o capaz de verlo todo, puede no estar viéndolo todo, ¿no? Y hay una escena en la escena del examen, que es aquel que se machetea, que al no ser visto, digamos, y aprobar ese examen, justamente logra sin saber, ¿no?, aprobarlo. Entonces, de alguna forma, ahí está barrando, digamos, a ese otro del docente que pretende saberlo todo, ¿no?, mostrándole que hay algo que no ve, que es cuando él se copia, ¿no? Eh, y por otra parte, sosteniendo su posición de no saber hasta el final, digamos, ¿no? Aún poniéndose en riesgo a ser descubierto y poniéndose en riesgo a quedar desaprobado, digamos, ¿no? Entonces ahí me parecía interesante pensar esta cuestión respecto de su vínculo con el saber, digamos, ¿no? Que este engaño referido al docente, y por otra parte, esta instancia donde quien se copia un poco perdura por fuera del saber para poder lograr esto, digamos, ¿no? Entonces me parecía que ahí hay algo interesante para pensar, porque si el saber se presenta ante alguien como algo exterior o que no le pertenece, digamos, ¿no? Que no es capaz de ser una virtud que da regalos, digamos, ¿no? Que no forma parte de su experiencia, entonces me parece que ahí el estudiante queda fuera de esa escena. La idea de incluir al machete en nuestra reflexión es una instancia de cómo poder incluir a aquel estudiante que se machetea y cómo detectar el problema que está ahí en juego, digamos, ¿no? No es que sería una instancia en la cual saludamos y aplaudimos el uso del machete, digamos, ¿no?, y que esa escena se construya, sino en verificar que ahí no hubo una instancia en la cual el estudiante, digamos, no se le fue promovida, no fue movido durante la cursada o el aprendizaje de su lugar, digamos, ¿no? Sino que el problema sería ahí que perduró en el mismo lugar, digamos, de no saber y de no querer aprender, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, el estudiante no sería parte, digamos, de ese aprendizaje, digamos, ¿no? Esa era una primera cuestión que quería comentar, no sé si tienen algún comentario o observación o reflexión, aporte. Y yo considero que muchas veces el alumno no sabe que cuando machetea también aprende, porque tiene que tomarse el tiempo de machetear. Y en ese engaño que él quiere dar a su docente, está aprendiendo, sin querer está aprendiendo. Perdón, Cintia, ya que Andrea consiguió aparecer en imagen, Un ratito. lo que puedas. Les propongo a vos, Cintia Morena, si también pueden aparecer, así nos vemos un poquitito, porque esto es tremendo, lo de no poderse ver las caras. Sí, yo quería comentar algo también. Dale, Andrea, por favor. Obviamente cuando vi el título del machete dije, me anoto. Yo estudié relaciones laborales en la Facultad de La Matanza, por ejemplo, y habían profesores que ni siquiera permitían que en el examen uno les haga alguna consulta. Obviamente que uno hace una consulta de lo que sabe y tiene alguna pequeña duda, no le voy a ir a preguntar, dígame el punto 3 porque no lo estudié. Bueno, 0. Fue en el momento en que les estaban empezando a exigir a los profesionales que hagan la formación docente, porque en la facultad, por ejemplo, en abogacía hay abogados, ahora no, pero en ese momento, hace más de 10 años, en economía había economistas, pero algunos no eran docentes. Y este profesor estaba en contra de eso. Después hice un par de años el profesorado de economía, aprovechando las materias que tenía de la facultad, y fue mi sorpresa que tuve, bueno, ahí tuve 2 profesoras que son lo más, y
y ellas, 3 en realidad, me acuerdo que a veces, o sea, nos han dicho, tráiganse una ayuda a memoria para el oral. Y a mí en ese momento me impactó, pero me pareció que en realidad debe ser así. Porque por ahí uno no es que no sabe algo, es que a veces anotando una palabrita, por ahí un dato, una ayuda, un título o algo, te das, sobre todo a mí siempre lo que me costó es cuando me preguntaban por autor. Toda la vida me ha costado memorizar a los autores. Y bueno, en esa ocasión me acuerdo que en psicología era un oral, llevé mi listita con, por lo menos, más o menos de qué hablaba cada autor, o sea, cuál era el tema, que yo lo sabía desarrollar. Entonces a mí eso me parece que está bueno, que debería ser así, al menos en el oral, porque no sé si en el escrito alguien se va a llevar escrito todo el libro, pero al menos en los orales o algo así, porque siempre pensé que si los docentes, ahora soy, bueno, después de todo eso estudié, soy bibliotecaria escolar, que es en definitiva lo que me gustaba, se ve. Pero bueno, trabajo en escuela, gracias a Dios, hace 15 años, y bueno, a mí me parece que debería ser así, porque a veces se evalúa la memoria, pero uno por ahí sabe las cosas. Así que bueno, yo opino eso. No somos máquinas, porque al Claro. memorizar tampoco aprendemos. Quería hacer una pregunta, creo que lo dijo Morena recién, y me pareció muy interesante como el costadito que se abría en esta conversación, que es que el engañador se engaña también a sí mismo, que parece como una especie de trampa inscripta en el acto de engañar, la posibilidad de meramente engañar a otros sin engañarse a sí mismo. Y en eso, si entendí bien lo que decía Morena, el engaño del que machetea es que se engaña a sí mismo respecto del proceso de aprendizaje que está haciendo. Cree que no está aprendiendo y cree que tiene que hacer un machete y no ser visto, pero en realidad está aprendiendo mientras hace el machete. Creo que yo entendí eso. Lo que me preguntaría es si el que impide el uso del machete no se está engañando también, como pregunta de investigación. No sé si es una pregunta correcta, me dirán los participantes. Lo que pasa es que yo creo, ay, me trato de apurar porque ya enseguida no voy a poder estar con la cámara. Yo creo que es una forma de engañarse porque no está permitido, porque es ilegal, supuestamente. Pero yo lo tomaría en el sentido, vuelvo a repetir, de una ayuda a memoria, entonces si es legal, deja de haber engaño. Es lo que a mí me parece. No sé, habría que gestionarlo, habría que ver cómo se puede hacer, porque lógicamente por ahí, no sé, no toda la lección va a estar macheteada, por así Andrea, decirlo. te hago una pregunta. ¿Qué engaño dejaría de haber si se acepta la legitimidad del machete? Lo que pasa es que yo no lo veo como un machete. Desde mi experiencia en el profesorado, con estas profesoras, que en el oral nos permitían hacer una ayuda a memoria, yo lo enfoco hacia ese lado. Y ahí me parece que no es un machete en el sentido clásico que nosotros lo conocemos o lo concebimos. Yo hablo por mi experiencia, que me pareció fantástico. Gracias. Morena parece que quiere decir algo. Sí, perdón, yo creo que ahí no habría engaño porque dejaría de ser machete. Al estar legalizado desde el punto de vista pedagógico y didáctico, sería Claro. un organizador de avance que te permite dar una lección oral, exponer un tema e incluso un escrito, porque por ahí uno como profesor también hace, aunque sea en borrador, va tirando líneas con flechas, hace un cuadro para organizar su propia clase. ¿Por qué si el docente lo hace, el alumno no tiene ese derecho cuando va a rendir? Sí, una respuesta rápida a lo que decís, Morena, que es muy interesante, es que independientemente del rol profesor y alumno, parece que el machete está ligado a la instancia de la evaluación.
Pareciera ¿no? que sí. Si evaluaran a un maestro, por ahí el maestro también se haría un machete. O Yo creo no habría que utilizar un machete en ningún caso, o solamente vale para algunos casos. Yo creo que el docente lo utiliza casi siempre y el alumno lo utiliza en instancias de evaluación o cuando se siente por algún motivo que está siendo evaluado. Si no, en la clase te dice, esto no lo alcancé a ver, o sea, cuando no hay una instancia de evaluación. Sí, ¿Cintia? perdón. Cintia. No, comparto lo que dice la señora, que sí, el docente siempre tiene su machete al lado porque vos no podés brindar tu clase. Yo no creo que haya un docente que tenga la clase perfecta todos sus días. Siempre algo va a omitir y el alumno no sabe. No sé Cuento si una me anécdota. expliqué. Cuento una anécdota. Una amiga entregó el examen, que también hay, ahora la idea era también compartir algunas técnicas de machete, digamos, ¿no? Para tratar de pensarlo. Ella entrega el examen, que en general el machete va siempre en el medio, intercalado, ¿no? Como juega con estos lugares, se camufla y va en el medio, en general, y entrega las hojas del examen junto con el machete, todo junto. Quizá por la sensación de haber terminado el examen y la celebración, lo logré, no me descubrieron, y entregó todo. Una semana cortando clavos porque cuando vuelva el examen corregido, ¿qué iba a pasar? Bueno, volvió con un 9 y con el machete con un signo de pregunta, digamos, ¿no? Como que no entendió el docente qué era eso. Pero yo pensé, digo, como quizás más narrativamente sería más interesante que un docente recibe ese machete y quizás lo que ve ahí es su propia ficha de clase, digamos, ¿no? Y entonces no sería un elemento ajeno a lo que ella o él hace como docente, ¿no? Que al principio de la conversación charlábamos esto de los machetes del docente, digamos, ¿no? Entonces reconoce ahí que hace lo mismo que el estudiante, digamos, ¿no? Y que ese sería un material, como decía antes Andrea, ¿no? Que sería un material, digamos, una técnica de estudio, un recurso y una forma de estudiar, ¿no? Quien se machetea o quien hace los machetes, en muchos casos pasa que al final no termina utilizando porque ya aprendió. Y sin embargo lo acompañan a la hora del examen para cierta tranquilidad y seguridad, digamos, ¿no? Como su suplemento de la memoria, esta ayuda a memoria, por si lo necesita, digamos, ¿no? Pero en muchos casos estudiar era hacer machetes, porque justamente el machete, para mí otra cosa muy interesante, a la hora de pensar también como una segunda instancia, bueno, ¿qué podemos aprender del machete, ¿no? Y qué es lo que sabe el machete, digamos, ¿no? Y el machete sabe que tiene que condensar y se tiene que reducir y tiene que comprimir el saber, así lo da, digamos, ¿no? Tiene que estar lo mínimo. O sea, el machete sabe que tiene que, y detectar lo mínimo es una instancia de, hay que saber encontrar lo mínimo, digamos, ¿no? Aquello que es lo esencial, digamos, ¿no? Este me parece un primer punto para tener en cuenta. ¿Qué podemos aprender del machete? Bueno, hay que saber lo mínimo. Lo mínimo, obviamente, que también acá hay otro punto del machete. A veces el machete solo sabe aquello que va a ser evaluado. Y en ese sentido es un saber un poco, digamos, que no tiene tanto valor en el sentido de que está todo solo referido a una instancia de examinación, digamos, ¿no? Entonces, solo sabe aquello que va a entrar al examen, ¿no? Pero también aprendemos ahí que todo saber exige una estrategia, digamos, ¿no? Y que en todo examen no hace falta saber todo, digamos, ¿no? Sobre todo para poder aprobar un examen, hace falta saber aquello que pide el examen, no más que eso, digamos, ¿no? Entonces hay un tema de cantidad de lo mínimo y también de que no habría que saber todo para poder ni dar una clase, por un lado, que también es otro problema a la hora de dar clases, ¿no? Como la instancia de tener que saberlo todo para poder hablar, pero a la hora de rendir también, digamos, ¿no? Tampoco habría que saberlo todo, ¿no? Hay algo Sí. muy, muy interesante, Marcos, permitime un escolio en lo que vos estás diciendo, que es dos o tres observaciones. La primera, si yo hago un resumen o un esquema de contenido y lo dejo en mi casa, es algo muy bueno y forma parte del proceso de aprendizaje. Si lo llevo al examen, es una falta. Pero el objeto, fuera de los contextos, es idéntico. Y es como una especie de
resultado o testimonio de un proceso de aprendizaje cuyo sentido se modifica en función de la escena en la que entra. Porque si no sale de mi casa, si no sale de la escena doméstica, digámoslo así, es el testimonio de mi proceso de aprendizaje. Primera cuestión, o sea, ahí hay una diferencia, como vos dirías, solamente por la escena y no por la cosa. Primero. Segundo, que también me parece muy interesante, es la cuestión que vos señalaste Foucaultianamente, que es que todo saber implica una estrategia, o todo aprendizaje implica una estrategia. La pregunta que yo me haría ahí, para seguir sumando faltas de certeza, la pregunta que me haría es, bien, pero cuando yo hago un machete, ¿yo tengo una estrategia para saber o una estrategia para aprobar una instancia de acreditación? Porque ni siquiera es evaluación, es pura acreditación. Entonces, la estrategia de la que estamos hablando, cuando la cosa resumen deviene por la escena cosa machete, ¿es estrategia de qué? A ver, yo creo que coincido con vos en que es una instancia solo de acreditación en general donde se usa el machete, pero también de una acreditación totalmente memorística, porque si vos planteás una acreditación donde tenga que haber la resolución de un problema, o sea, una acreditación donde tiene que articular conceptos, el machete, salvo que sea alguna fórmula en materia específica, de poco le sirve también, salvo para recordar, como decía Cintia y la otra chica que ahora no la veo, para recordar a algunos autores respecto al posicionamiento de ese autor o a conceptos específicos de ese autor, porque si no tampoco tiene mucho sentido. Sí, ahí Morena, yo agregaría una cosa que es interesante, porque el machete, digamos, si bien es el que está prohibido y demás, es aquel que nos permitiría, es un buen índice para medir si es un buen examen o no, digamos, ¿no? Porque un examen macheteable hablaría mal de esa forma de evaluar, digamos, ¿no? Si yo macheteándome puedo resolver ese examen, estaría hablando de que esa examinación hay algo que está mal, digamos, porque exigiría, digamos, un saber reproductivo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma el machete, por eso también creo que es tan un enemigo terrible del examen, porque también creo que manifiesta esto, entre otras cosas. Que si puedo resolver un examen macheteándome, ese examen, entonces, ¿qué me está exigiendo? ¿Qué me pide como estudiante ese examen? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta, Marcos? Yo creo que eso pasa por el alumno que está macheteando, la importancia que le dé a la materia, a la cátedra en la que esté, porque no creo yo que alguien que esté consciente de que tiene que estudiar para cierta fecha, cierto día, cierto horario, va a hacer un machete. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cintia, pero también me interesa el otro costado de todo este juego de engaños, ¿sí? Para volver a los ejemplos que daba Marcos, ¿no? El ejemplo del engaño que tiene lugar en la alegoría de la caverna, el engaño que tiene lugar en las meditaciones metafísicas, y la amenaza de engaño de Zaratustra pidiéndole a sus discípulos que desconfíen de él. Yo retomo y lo formulo así, para también poner el otro costado de lo que decía Cintia. Si un estudiante se machetea sabiendo que tiene que rendir una determinada fecha, podríamos decir, bueno, eso es censurable porque podrías estudiar para esa fecha. Y ahí estaría el engaño del estudiante que en vez de estudiar, hace el machete. Pero retomando el otro aspecto que decía Marcos, y presuponiendo que para que haya engaño de un lado tiene que haber del otro también, es como un tango de los engaños, no hay tango sin dos. El engaño correlativo al del estudiante sería el docente, que hace de cuenta que está examinando cuando en realidad está chequeando la memoria. Hace de cuenta que está constatando un proceso de saber a partir de la terminal mémica nada más, y no a partir de la capacidad que tiene el estudiante de presentar su propio proceso de una manera más
productiva que lo que era en un comienzo. Es como si fuera un juego de engaños. Yo hago de cuenta que esto es acreditar y evaluar, y el otro dice, y yo hago de cuenta que esto es aprender. ¿O es muy exagerado lo que estoy diciendo? Yo diría que hacen como un como sí, en términos de la psicología social. Pero también yo me quedé pensando en lo que planteaba, y creo que el machete es más común en el nivel secundario, donde también el engañar a otro es como parte de la edad evolutiva de las características del alumno. Ya en el nivel terciario universitario no es que no exista, pero me parece que ya tiene otro sentido el machete de los chicos del secundario, donde es más común, a un futuro profesional que eligió una carrera y que se está macheteando. Creo que también el nivel habla de qué se quiere engañar y a quién y por qué. Porque muchas veces el adolescente lo hace por un juego más que por aprobar, porque no le interesa tampoco mucho el aprobar, digamos al caso. Sí, pero ahí yo también lo que pensaría es por qué la escena de ese aprendizaje no hubo juego, quizás, en la escena previa, antes de llegar a ese examen, digamos, ¿no? Evidentemente no hubo un momento en el cual se desplazaron esos lugares y se movieron, tanto desde el docente como desde los estudiantes, que haya logrado como mover algo ahí, conmover algo, porque después lo que se pide es básicamente estado reproductivo o hacer el papel de. Y el papel ese, al final termina siendo el papelito, el machete, digamos, ¿no? El que termina siendo el papel que juega quien se machetea. Que es un papelito que da un rol, yo creo, como menor, o que no es el mejor lugar, digamos. Pensaba en otra cuestión más, para seguir complicándola, ¿no? Que otra cosa que sabe el machete, a nivel también material, digamos, ¿no? Es que el machete, digamos, modifica, o cómo funciona el machete también, ¿no? O sea, qué astucia tiene, digamos, ¿no? Cómo es su juego, digamos, ¿no? Porque el machete sí tiene que, pone en riesgo a quien lo usa, pero también juega con los materiales que están a la mano, en general, digamos. Tiene que conocer también cómo, en dónde hay un pliegue, en donde hay un reverso, digamos, ¿no? Que esas escenas que aparecían, tanto en el caso de Platón como de Descartes. Yo traje algunos básicos que hice, ¿no? Ya que era un poco taller. En este caso, dentro del capuchón de la virome, ¿no? Donde, bueno, ahí está parte del machete de este encuentro, que nos refiere en realidad a un machete, yo creo mucho más interesante, que es el machete, o a la figura, al hermano del machete, digamos que es el canuto. Yo trabajo hace muchos años en la cárcel y el canuto es como una institución, digamos, ¿no? Donde permite alojar y perdurar objetos que no están permitidos, digamos, ¿no? Entonces, como la mirada que observa dónde puede meterse un canuto, digamos, ¿no? Quizás el canuto más interesante de la literatura es Los 120 días de Sodoma de Sade. No sé si se acuerdan que él estuvo preso en la Bastilla, y en un rollito de 12 metros escribió las 120 jornadas, y en una funda de cuero lo escondía, digamos, en un lugar poco santo, en los pliegues de los glúteos, digamos, ¿no? Y así se salvó ese manuscrito que fue recién encontrado en 1904. Hay algo, digamos, del rollo, del enrollarse, digamos, ¿no? Que también son instancias en las cuales se inscribe el saber, y que de repente uno puede pensar también en las formas de la escritura, digamos, ¿no? El rollo, después también estos en los laterales, digamos, de los recipientes, o sea, son recipientes que están a la mano, ¿no? El liquid paper, y que girando, digamos, ¿no? Permiten, acá digamos es un rollo, pero ya en la superficie del objeto. Después el clásico, que mencionaron varios cuando compartimos la actividad, que es en la regla, ¿no? El abajo de la regla, ¿no? Lo que está debajo y uno levanta, que es también otra técnica, o los laterales de los resaltadores. Después hay otros que están, hay algo interesante también, que es la inscripción en el propio, perdón, sí, Morena.
Perdóname, Marcos, antes de Morena estaba levantando la mano Andrea, ve ahí tiene la manito, fíjate. Andrea, adelante, por favor. Andrea. Se nos fue Andrea. Dale vos, Morena, entonces, hasta que venga Andrea, si te parece. No, lo que le estaba diciendo que la mano es muy común. Y en las chicas en el secundario, acá era, yo soy de Viedma, un poco lejos, era común ponerse debajo, cuando se usaban las medias de nylon, debajo de la media de nylon, un semejante papel y arriba la pollerita. Entonces miraban para abajo, se corría la pollerita, pero no tenían un machetito rosito, tenían media hoja escrita. Era bastante evidente, donde demostraba por ahí que aunque el docente lo viera, hacía ese como cima, así que se copia y después vemos qué hacemos. Sí, sí, incluso lo que vos decías también, Morena, al pensar en el nivel secundario, que también hay tanta inventiva y tanta energía en hacer el machete, que también hay un juego muy propio del hecho mismo de la transgresión, que poco tiene que ver o tiene una relación muy, muy lejana con la cosa misma de lo ilícito. Es casi una diversión inocente de aprendizaje de cómo ocultarse frente a los demás, ¿no? Sin la pretensión de la transgresión más dura, más legada a la legalidad. Es distinto. Yo quería, antes, si Andrea no aparece, quería hacer una pregunta más, porque también Morena había indicado la distinción de un machete en la escuela media, por ejemplo, o en el nivel superior o la universidad. Que por supuesto ahí hay una... sí, acá lo que dice Andrea es que la homogeneidad del sistema de enseñanza-aprendizaje no habilita esas posibilidades. Es cierto, pero bueno, también nosotros concebimos en nuestro sistema que el aprendizaje es colectivo, y siempre que hay un colectivo hay dimensiones de homogeneidad, no es medio inevitable. Es cierto, pero también es un poco inevitable. Y va al nivel superior y terciario. Hay momentos en los cuales, como vos decías, Marcos, se hace el intento de hacer ocioso el machete. Por ejemplo, escribir un texto. Eso sería como un momento en el cual le decís a alguien, arreglate en tu casa, no te voy a vigilar, no voy a chequear tu capacidad mnémica o mnemotécnica. Entonces, de esa manera, no hay nada que vigilar ni castigar. Ahora, sin embargo, ante esa apuesta, muchas veces existe, hoy en día, además con las redes de manera preocupante y creciente, el plagio. Entonces pregunto, ¿es lo mismo el machete que el plagio? A ver, yo te digo desde mi experiencia, si vos lo ves en alumnos de primer año de la universidad, no tienen ni idea qué es el plagio y ellos copian sin intención. En nuestra carrera, yo trabajo en psicopedagogía y soy de la parte didáctico-pedagógica, intentamos que hagan muchos trabajos de escritura, donde haya una alfabetización académica y donde se habla del plagio, donde se habla cómo citar, de las normas APA, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya cabría decir, bueno, ya sabe, tiene los elementos teóricos y si hace algún plagio, lo hace a sabiendas. Por ahí en primer año todavía vienen de un secundario que en muy pocos lugares se trabaja sobre esto. Pero yo creo que un plagio, digamos, sería algo todavía más ilegal que un machete, porque de última el machete vos lo haces tratando de construir desde algo que lees. En el otro estás dando como tuyo o como construcción personal algo que ya construyó otro. No Sí, sé también si se puede... responde lo que vos estabas preguntando. Sí, también, digamos, lo que pasa depende de qué disciplinas, ¿no? Pero hay disciplinas que incluyen la copia como parte de su proceso de formación, el dibujo, o mismo la actuación, digamos, que no sería un problema en tanto es parte de una formación, digamos.
y lo que se puede exigir es una buena copia, porque todos los exámenes, de alguna forma, hay un modelo de examen, digamos, ¿no? Hay un modelo que se supone que debe ser respondido de tal forma, y todos los exámenes que se presentan son como copias de eso, digamos, o aspiraciones de ese modelo, digamos. Pero desde ya que si es un plagio, digamos, si no está denunciado que es una copia, sí, digamos, no sería lícito. Hay otro machete que tiene que ver con, que yo lo que pensaba también es cómo abajo del reloj, y hay otro que mencionaba Morena, en el propio cuerpo, y eso, el Zaratustra creo que dice, ¿no? Como que desea ser aprendido de memoria, ¿no? Que eso, la verdad que un texto teatral es mucho más fácil de conseguirlo, ¿no? Porque con que lo aprendan los actores es más fácil, pero un texto de filosofía creo que es más difícil. En el caso de quienes se machetea, pensaba, digamos, qué apropiación y qué inscripción en el cuerpo tiene, digamos, ¿no? El que lo escribe en la propia piel, digamos, esos textos, es bastante invasivo ese gesto respecto del propio cuerpo y digamos, uno podría descalificarlo, pero sin embargo se lo escribió en la propia piel, digamos, ¿no? No es menor esa acción que comete quien se machetea escribiéndose a sí mismo, digamos, ¿no? O a sí misma. Y la pregunta, para volver al tema del plagio, la pregunta que yo formulaba tenía como sentido algo que no formulé, que lo puse a consideración para ver si aparecía, que es la fantasía, y no lo digo en un sentido despectivo, sino productivo de fantasía, es la fantasía de la posible eliminación del machete o del plagio. Si existe alguna forma de evaluación que acredite que por su propia lógica y estructura haga ocioso el recurso al engaño en alguna de sus formas, ¿no? Es como la típica fantasía iluminista de pensar la utopía de un examen. La utopía de un examen, que al mismo tiempo está ligada a la bondad de un estudiante y a la absoluta moralidad de un docente, sería encontrar la forma en que nadie se copiaría. Y entonces, por eso cuando vos decías, Marcos, bueno, habla mal del examen que alguien se copie, me pregunto, respondiéndote de esta manera, ¿y existe la posibilidad de pensar en una utopía, en una utópica del examen que haga ocioso e imposible el engaño, ya sea en la forma del machete o de la copia? Yo creería que no. A mí me da la sensación de que la copia es constitutiva de esta escena y el engaño. O sea, no tendríamos una posibilidad de... Por eso también refería, no solo estaba bueno el aporte de Morena respecto de la adolescencia también y en ese momento, pero también pensaba yo cómo aparece ya constitutivamente en las escenas de la filosofía también, ¿no? El engaño. O sea, pareciera que no es constitutivo, es parte de esa escena. Algo que no se puede ver, algo, o la instancia de la posibilidad de la copia. Yo creería que no. ¿En razón de que aparece la memoria o en razón de que aparece el saber? En- hmm. Yo creo en relación con el saber, digamos. No me parece qué sé yo, que haya o sea, en tanto hay una mediación respecto de una verdad y de una en sí, de una idea, hay instancias en las cuales eso se va a presentar en apariencias y que quizás sí lo que yo pensaba es cómo levantarle la carga de lo moralmente, la condena moral respecto de eso, y entender que quizás es parte de ese juego, y
y cómo quizás tomarlo como un recurso más, digamos, ¿no? Cómo introducirlo a la escena y que no quede afuera. Sobre todo porque, por esto que decíamos antes también, que no haya un como si, ni que el docente haga como si, ni que el estudiante haga como si sabe, y que el docente como si, evaluando de esta forma, el otro aprendió, digamos, ¿no? Porque lo que yo creo que muestra el machete es que uno puede aprobar sin saber. Entonces, en ese sentido, eh, descalifica o impugna esa escena de esa forma. Creo que hay otras escenas en las cuales es posible que ocurra algo de la instancia de, de la formación de otra forma. Vuelvo al tema memoria versus saber, porque me parece que acá hay un nudito menor, pero lo hay. Si vos podés resolver un examen con un machete, no es que no sabés. Si lo podés resolver, digamos, en términos del saber, creo, de lo que estamos hablando en la distinción entre la memoria y el saber, es, si vos podés resolver un examen con un machete o sin un machete, sabés. Parece que hay una modalidad, perdón que lo simplifique, pero es para polemizar un poco y a ver si le sacamos jugo. La modalización del engaño es respecto de la disponibilidad inmediata de ese saber que vos tenés bajo la forma de la memoria. Pero, ¿por qué? Porque un machete lo que hace es desplazar la tensión que vos tenés respecto de tu propia memoria, deflacionando la tensión al tener a disposición una herramienta. Pero es una herramienta, y esto no lo estoy diciendo yo porque lo piense, sino porque es lo que ustedes dijeron, y me parece que es verdad y correcto, es que el instrumento que vos produjiste, lo produjiste vos mismo, y es un instrumento epistemológico para la resolución de un problema epistemológico. Entonces, no es el saber en esta línea de razonamiento. No es que no sabés, porque pudiste producir la herramienta a partir de la cual resolvés el problema. Entonces, ¿cómo es? Sí, estoy de acuerdo, Seba, con eso, porque por otra parte, yo otra cosa que pensaba es que el machete en general solo le sirve a quien lo hizo, ¿no? Y ahí también te das cuenta que es una herramienta hecha y que en caso que apruebe, bueno, fue una buena herramienta, digamos, ¿no? Y la sabe usar y sabe hacer las operaciones que tiene que hacer respecto de un machete, digamos, cómo desplegar toda esa síntesis o esas definiciones para poder responder ante aquello que se encuentra en el examen, digamos, ¿no? Sí, entiendo, me gusta la idea. Por eso, yo pensando en esto, yo te decía, ya estoy morena, te decía al principio, antes de comenzar la conversación, que sería perfectamente posible pensar, o probable incluso pensar, una instancia de acreditación en la cual un estudiante tiene que presentar un machete, porque sería la forma en la cual ese estudiante pensó un recurso al que podría apelar en el caso de ponerse nervioso o de tener una laguna en su memoria. Pero puede apelar adecuadamente porque él mismo lo hizo. Entonces, porque sabe. Sí, yo, a ver, agregando lo que decías vos, Sebastián, yo en realidad no soy del área filosófica, me metí a escuchar porque me interesa, leo mucho de filosofía, pero soy de didáctica, por eso tengo otra visión. Yo creo que depende de la relación que tenga primero el docente con el saber. Si el docente tiene una buena relación con el saber y no es el docente que va a dar clase que repite de memoria todas las clases todos los años igual y que presenta el programa 20 años igual, eso el alumno también lo vive. Si vos le enseñás al alumno que puede construir, no repetir lo que dice el docente, que puede construir y que las instancias de evaluación en realidad también forman parte de un proceso que después va a ser acreditado, pero que no es memorístico, que también la acreditación puede ser una instancia que sea constructiva, yo creo que no tiene sentido. O si no, como decía Sebastián, decirle, yo he hecho nosotros en un momento le dábamos lo que era el ensayo de un parcial, porque se ponían muy nerviosos, entonces le dábamos una consigna no igual a la del parcial, pero cómo podía ser, porque en realidad hacíamos parciales no memorísticos,
o sea, cómo se podía resolver, y hasta que podían llevar ciertos libros o ciertas fotocopias cuando se usaban la fotocopia para tener como elemento de consulta, que creo que sería un machete más completo todavía. Si el alumno no leyó antes, no supo identificar los conceptos básicos, no le sirve el libro, no le sirve el machete, ni le sirve la clase que tomaron nota del profesor que la dictó. O sea, eso es el posicionamiento de cómo hagas el examen y qué entiendas vos por aprendizaje y qué quieras evaluar de ese aprendizaje. Y es total. Yo he hecho varios experimentos con estudiantes, en el buen sentido de la palabra experimento con estudiantes, que es distintas modalidades de examen, particularmente de cosas raras como filosofía, viste que es, los textos filosóficos tienen una apariencia en ocasiones de simplicidad y tienen un rulo literario y conceptual muy, muy singular. En algunos momentos, y en función de cómo funcionaba a su vez la institución, se tomaban exámenes tradicionales, memorísticos o semimemorísticos, pero también existía la posibilidad de avanzar hacia espacios de escritura desplazados en el tiempo del encuentro, entonces ahí... Ahora, al mismo tiempo, o por ejemplo un parcial en el que se podían traer todos los apuntes que uno quisiera, internet, todo. Eso yo lo había aclarado además. Podés traer, si querés, la enciclopedia británica. Lo podés traer sin problemas si te entra en una carretilla y la podés traer a la facultad. Ahora, la figura que aparece ahí, que a mí me parece muy interesante, es como una especie, eso produce el efecto de infantilización de la transgresión machetera. Es que transforma a la transgresión del machete en algo pueril, porque en realidad la dificultad verdadera, lo que yo tomé como dificultad verdadera de los estudiantes, y dificultad en un sentido muy positivo, no algo que solucionar, sino algo que elaborar, es cuando tenés todo, cuando no te vas a poner nervioso. Entonces ahí te enfrentás a la cosa, sin ningún recurso al escape. Entonces probablemente hasta un examen que habilita un machete es un examen, entre comillas, a la luz de lo que dije, fácil. Sí, sí, yo coincido. Es fácil y en algún punto es malo, digamos. Claro, porque es algorítmico. Hay Sí, una forma a priori de resolverla, de exacto. resolver lo que consiste en tomar una nota y con eso que te acordás ya lo podés resolver. Es en algún punto como una mala dificultad, un mal obstáculo, una mala exigencia con la cual uno se va a medir, digamos, ¿no? Porque uno va a medirse con el examen, digamos, o a generar ese encuentro donde te vas a medir en función de lo que te preparaste, digamos, y ese obstáculo, ese desafío que te proponen, ese que también te constituye, digamos, como estudiante, digamos. Sí. Al final el examen o la instancia de acreditación no se plantea con toda la seriedad de una instancia formativa más. Es como una instancia de descarga que hay que poder sacarse de encima, como si ya no formara parte del proceso formativo. Y si forma parte del proceso formativo, entonces no te la podés sacar de encima. Tenés que transitarla. Todo aquello que vos te pudieras sacar de encima de un proceso formativo, llevadas las cosas a la simplificación, sería algo que en verdad podría no formar parte del proceso formativo. Entonces es como si la instancia última de acreditación no formara parte. No te entiendo por qué planteas, o sea, como facilitar la situación de acreditación o sacarla, digamos, del proceso. Porque no necesariamente que tenga la ayuda de lo que quiera, no sé si internet o el libro o el machete hecho como una red o algo, puede facilitar. No, al revés decía yo, Morena. Decía que lo dificulta, ese es el momento, es
en el momento en donde supuestamente, entre comillas, se lo haces más fácil porque puede tener todo, en realidad se lo haces más difícil porque no tiene excusa. Ah, en ese punto sí. No tiene excusa porque si no leyó y no hizo el proceso que debió haber hecho, no lo puede resolver. No hay Pero, manera. a ver, también está la sinceridad del docente, porque yo también he visto docentes que se trae todo, pero que ahí está el engaño del docente hacia el alumno, porque sabe que no lo va a poder resolver. Y bueno, Digamos que si uno es honesto con uno y con los alumnos, le plantea que, ojo, que el tener todo a la mano no significa tener todo resuelto. es Y todo también, lo contrario, claro. a ver, si vos tomás la acreditación como una instancia donde vos podés dar cuenta y compartir con el otro lo que sabés, lo que aprendiste, o si es una instancia para bajarle la caña y al que no te gustó, al que no quisiste, le haces 2 preguntas que sabés de antemano que no va a poder resolver y que vuelva al cuatrimestre que viene, porque también hay el uso, digamos, de ciertos docentes que dicen, yo soy re buen docente, no aprobó nadie. Entonces yo le preguntaría, ¿sos buen docente o sos un HDP que no aprobás a nadie porque no porque querés tener exámenes? Porque también está ese uso, digamos, ideológico, entre comillas, de que vos usás el poder a partir del examen. Sí, yo no había ingresado en eso, pero suponía cierta decencia estándar, cierta honestidad estándar en el docente, y el juego que hacía era comparar un momento donde supuestamente hay más dificultad porque está la memoria latiendo, y en uno donde supuestamente hay menos dificultad porque tengo todos los recursos. Y en mi experiencia y en el sentido de mi experimento es al revés. En sentido estricto es más difícil teniendo todo, porque el tipo de operación que se puede hacer es mucho más sofisticada y no hay una capacidad o una posibilidad de excusarse en la falla memorística. Sí, y la operación de tenerlo todo también muestra que no alcanza con tener todo ese material si no lo leíste y no lo sintetizaste, y si no lo macheteaste, digamos. Si no lo pudiste llevar al machete, digamos, no lo puedes usar, digamos, ¿no? Por eso yo pensaba en esta idea que vos decías, sea bueno, si uno como recurso le pidiera a estudiantes que presenten al final de la cursada los machetes, digamos, ¿no? Y uno, si un machete se puede corregir o no, también, porque uno puede decir, bueno, esto no está bien dentro de un machete, digamos, porque no es lo importante, por ejemplo, o esto es alguien que no detectó que esto no es el contenido mínimo, por ejemplo. Que también un poco vos hablabas de la memoria, también yo pensaba, ¿dónde quedan también las materias que cursamos? Digamos, ¿cómo quedan más allá de las cajas, con los apuntes, con las fotocopias? ¿Dónde queda registrado eso, digamos, ¿no? Porque después se va perdiendo, y en última instancia uno puede recomponer a veces con la memoria esas materias con algún machete, con alguna instancia de algún cuadrito o algo mínimo, que después con eso podés ir nuevamente a los textos, pero te queda esa mediación con esos libros a veces, como ese machete que te hiciste, mental o ese esquema, que después podés entrar y salir, pero ya tenés la llave, digamos, ¿no? Tu propia llave, porque la verdad que tampoco te servirá la de otro u otro, ¿no? Como que ahí el machete yo creo que también cobra otro valor, que en última instancia quedan esta especie de fichas o que en algún punto también forman al estudiante quizás en su conversión en docente, digamos. Porque en algún punto hay alguna instancia que a mí me parece interesante de Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Donde dice, bueno, este abandono en realidad uno lo puede leer como un permiso también, digamos, ¿no? Como una instancia en el doble sentido del dejar, ¿no? Un abandono, pero también es un permitir. Y en algún punto es aquel que habilita al otro. Es digamos, una ley que no tanto, y en ese sentido como traigan los machetes, tiene un poco este gesto de habilitar ese uso, porque en realidad, digamos, que el otro se convierta en su propio maestro o instancia de destituir a ese maestro que todo lo sabe para poder, de alguna forma, implicarse en el proceso de autoformación, digamos. Pero hay un gesto para mí de habilitación en eso que menciona Zaratustra,
la virtud que da, regalos, que dona, digamos. Y en ese sentido, el machete podría ser una especie de este regalo, con este doble juego que tiene, que veíamos, como medio fármaco, medio veneno, medio remedio también, ¿no? Porque nos permite volver a esos textos que son muy largos, que son extensos y demás, y sintetiza y todo, pero por otra parte nos puede como, en otra instancia decíamos, como este peligro de la memoria, digamos, ¿no? Yo pensaba por ahí desde lo didáctico, es un poco lo que decís, no solo en una materia, sino un poco eso que está de moda ahora que le dicen el portafolio, donde el alumno puede ir guardando, digamos, el portafolio como un instrumento donde el propio alumno va juntando todas las evidencias de aprendizaje durante todo el cursado. Y ahí podría, o sea, porque puede poner una red sin terminar, una hoja, una foto de una hoja subrayada a media, puede poner una producción personal que va haciendo él frente a cada temática, digamos, permitiendo para al final que retome él como una, digamos, como un espacio de metacognición de cómo fue desarrollando su aprendizaje en ese trayecto, incluso dando lugar a la reescritura, que pueda ver lo que fue al comienzo y cómo lo haría al final. Y digamos, yo pensando en eso de los machetes, y bueno, vayan como haciendo machetes o cosas que ustedes van como si tuvieran que rendir o ponerlos en la posición de tener que ser evaluados, y después que ellos mismos en ese mismo proceso lo puedan reescribir, también sería, como decía, no sería el experimento por ahí que hizo Sebastián, pero también podría verse cómo se juega, porque es ponerlo a él en dos instancias en su relación con el propio saber también. Sí, totalmente. Ahora que decís eso, Morena, me da la impresión de que lo puedo formular mejor algo que venía pensando, que es lo siguiente. Es efectivamente, como vos decís, la palabra mágica creo que ahí fue metacognición, es dejar afuera de la escena el machete porque está solamente porque está presente en un momento donde supuestamente la memoria tiene que resolver todos los problemas. Es como destruir un proceso de recursividad que podría ser productivo. Es decir, un proceso de retorno a aquel recurso que se construyó a efectos de otra cosa, sin el cual esa otra cosa no se entiende, porque el machete se hizo para dar un examen. Entonces, si vos no podés volver a lo que hiciste para dar el examen, sencillamente porque es una cuestión ilícita, porque te recuerda algo que supuestamente no podrías contemplar únicamente en ese momento. Yo ahí digo dos cosas, vuelvo sobre un punto. Primero, no es el problema del saber, sino el problema del recuerdo, ni siquiera de la memoria, para ser bien platónico. Es no podés recordarlo gráficamente, sino que solamente tiene que estar en tu mente, lo cual me parece bastante poco productivo. Y en segundo lugar es, no vas a volver a lo que produjiste para seguir produciendo. ¿Y a qué voy a volver? Si para seguir produciendo tengo que volver a algo, es un círculo. Si para poder aprender tengo que poder revisar el proceso metacognitivo. Entonces, si para poder aprender la metacognición es un momento más de ese proceso, para poder recordar, ¿no es fundamental tener un machete? Para poder saber, ¿no es fundamental ver un apunte y un resumen? ¿Por qué justo no tenerlo en ese momento? Si el problema no es meramente el recuerdo, ¿qué otro problema puede haber? Lo digo radicalmente sin tenerlo en claro, por ahí lo estoy exagerando. Invertiría la carga de la prueba y diría, ¿cuál sería una razón válida para no tener conmigo todo el registro de lo que vine aprendiendo en el momento en que se me va a acreditar? Eso es uno de los cuestionamientos que hacen a veces los alumnos, que dicen que los profesores tienen en cuenta el proceso y después cuando acreditan no tienen para nada en cuenta ni el proceso ni el tipo de actividades que se fue realizando. Entonces la prueba del examen
se convierte en algo ajeno, no solo al proceso, sino a los procedimientos que se fueron, o a las formas que se fueron, o tareas que se fueron desarrollando durante los cursados. Yo creo que es un problema filosófico, pero también es un problema, digamos, epistemológico de qué entiende el docente sobre cómo se construye el aprendizaje. Porque por un lado hablamos de proceso y por otro lado le damos un examen que es imposible que lo resuelva, porque es más complejo el procedimiento en realidad a veces que lo que se pretende evaluar. Sí, sí. Sí, incluso es más complejo en el sentido de que pide caprichosamente algo que en realidad es un capricho, en mis términos, el recuerdo del machete que vos ya pudiste producir, así que no hace falta que no lo tengas en la escena, porque lo hiciste vos. Y al mismo tiempo, me parece, en la línea de Morena, me parece que es una idea muy particular de lo que es el saber, y que no sé si es la más interesante y la más productiva. Es como si lo que estuviera teniendo lugar, en lugar de ser un acceso vía aprendizaje a un cuerpo de saber y a la mediación de ese cuerpo de saber, fuera meramente una respuesta a una pregunta donde no tiene que haber ninguna mediación. Y el testimonio de eso justamente es que no está tu propia mediación, que es el machete, el apunte, el resumen. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es mediación o no es mediación? Todo ese proceso. Creo que eso es lo que dicen los estudiantes de Morena y creo que tienen razón. Parece que en general tienen razón los estudiantes, ¿no? Yo venía a escuchar la respuesta de la filosofía, que me dieran la solución, pero parece que tenemos el mismo embrollo. Mira, Morena, ya que lo planteás de esa manera, y está inscripto ayer justamente el profesor Antonelli, en este mismo espacio, hizo un taller sobre el banquete de Platón, sobre la idea del eros, que es el amor apasionado y sexualizado de los griegos, que después en ese mismo texto, en el discurso de Sócrates, se transforma también en la relación con el conocimiento. Los griegos también piensan al conocimiento como una forma de erotismo, ¿no? Lo que creo que la filosofía, por lo menos en su versión griega y en su nombre mismo, instituye, es que el conocimiento es algo respecto de lo cual estamos faltos y por eso amamos. Si nosotros tuviéramos el manual configurado, No habría posibilidad de aprender. sí. Es una relación, casi te diría que en cierto modo hasta sostiene su propia carencia para seguir aprendiendo. No porque quiera ser torpe o ignorante, sino que también hace un esfuerzo de no equivocarse respecto de toda su falta para tener una experiencia un poquitito más sofisticada. Porque el que viene de entrada diciendo que se las sabe todas, termina pateando todos los vasos en el bazar, termina arruinando todo. Claro, sería que si no hay falta, no hay aprendizaje. Sí, si no hay falta, y además creo que también en la línea de lo que vos decías, es si no hay conciencia de la falta, porque pareciera que todos tenemos conciencia de la falta, pero después hacemos el examen como si no hubiera falta en el estudiante. El estudiante tuviera que no tener ninguna falta para acreditar. No aparece ese momento de carencia en el proceso mismo y en el resultado mismo de ese aprendizaje. No hay un margen para seguir. Es como decir, se terminó acá esto y resumí todo. Bueno, pero si esto en realidad recién comienza. Es un momento de transcurso. No es que no se haya podido sedimentar ni sistematizar nada, seguramente se pudo. Y se debe hacer eso. Ahora, que ya esté todo cerradito y sin respiración es medio sospechoso, ¿no? Sería hasta negativo incluso. Aparentemente sí, porque
incluso si lo pensamos lo que uno puede hacer en un cuatrimestre, ¿qué podés hacer en un cuatrimestre? Señalizar algunos aspectos de un asunto, de una disciplina, de un problema, y tener algunas coordenadas para leer y para investigar. Ahora, cerrar, Dios mío. Sí, es cierto también, y esa reflexión de los estudiantes también un poco apunta al docente, también, ¿no? Como a ese lugar, quién está del otro lado y cómo ocupa ese lugar también. En el caso de Zaratustra, como esta instancia como más de destituyente, ¿no? Destituyéndose a sí mismo, abandonando, digamos también, ¿no? Pensando un poco, por ejemplo, en mi experiencia cursando con Seba, no aparecía tanto ese lugar, porque también es cierto que ese lugar de abandono a veces depende en qué instancia de la formación, no puede quedarse medio pagando, ¿viste? Como si, che, pero, y cuando uno se está formando, creo que tener una instancia, por ejemplo, en el caso de Seba era mucho más de rival, de defender a los textos, y defender a los autores en cosas que quizás para nosotros en la actualidad eran indefendibles, digamos, ¿no? Y él, asumiendo como ese lugar, generaba una instancia de disputa de algo, de rivalidad o en ese tipo de juego, digamos, ¿no? Pero bueno, para poder generar una rivalidad hay que también como poder llevar ese texto en la cancha donde están los estudiantes también, ¿no? Como poder acercarlo y que afecte la experiencia de quienes están ahí, digamos, ¿no? Y que uno se siente un poco como, no amenazado, pero sí como en alerta, digamos, ¿no? Que es distinto a la figura del abandono, porque el abandono un poco más quizás tiene otro tipo, acá es otra responsabilidad, porque quien asume defender algo, bueno, es porque hay un valor ahí, digamos, y uno está en juego, digamos, ¿no? Que yo creo que hay distintas formas de poner en juego al otro o a la otra. No creo que la de Zaratustra sea la única, digamos, ¿no? Creo que esta otra, por ejemplo, la rivalizar o quizás como generar instancias de creación, también eso puede como... em, que- sí. Hay algo también en el caso de Zaratustra, como maestro, que él no tiene alumnos en el sentido universitario, sino que tiene discípulos en el sentido cristiano, a propósito, por otra parte, porque es toda una intertextualidad con el Nuevo Testamento. Entonces, lo que está en juego ahí, en el caso de Zaratustra, es, ustedes son mis discípulos, en el sentido de los 12, ustedes son mis discípulos, pero en algún momento, como Cristo, a mí me van a matar. Entonces, yo me tengo que retirar para que ustedes puedan hacer algo. La diferencia con el aula universitaria, aunque por empezar que nunca un docente universitario tiene la importancia que tiene Cristo, Jesús de Nazaret, o el profeta Zaratustra. Somos todos muchachos de barrio que hacemos una tarea en la que sabemos apenas un poco más que nuestros estudiantes. Entonces es muy distinto. Con lo cual, el abandono zaratustriano, me parece a mí, es algo que solamente puede venir después de que se haya producido colectivamente el reconocimiento de que lo que vos estás estudiando es extraordinario. Porque si no producís el acercamiento amoroso a la cosa, el abandono es como vos decís, es me dejaste pagando. O sea, solamente podés abandonar, creo, como docente universitario a un estudiante una vez que te aseguraste de que ese estudiante se dio cuenta que tiene un tesoro. Si no, ¿para qué estás? Si no le mostraste que tiene un tesoro, quédate hasta las 3 de la mañana. Recién ahí salí corriendo, porque el otro ya tiene el tesoro para toda la vida. Me parece como una reflexión en voz alta, seguramente un poco impertinente para este espacio, pero en algún sentido es relevante respecto de lo que uno puede hacer como docente universitario. Porque no sos un profeta, ni tampoco sos un docente, como decía Morena,
de nivel medio, es otra relación con el saber y otra relación con el otro, que ya es un adulto. Entonces, ¿hasta dónde acompañás y cuándo abandonás? En los niveles preuniversitarios el acompañamiento es mucho más intenso y el abandono es imperdonable. Ahora, el abandono en la universidad, ¿cuándo viene? Pregunto. Y no respondo, por supuesto. A ver, una cosa es el abandono real y otra, a ver, poniéndolo por ahí porque yo veo, vos terminás un 5º año y te vas de la universidad. O sea, hay un abandono mutuo, si vamos al caso. El alumno se va y el docente se queda, pero no siempre se establece un lazo de continuidad con el docente. Pero yo creo que si uno logró dejar una pequeña huella o esas marcas que le permiten el día de mañana decir, ay, yo con esa profesora vi tal cosa, ahora la necesito y puedo ver dónde recurrir, a qué material o cosa, creo que ahí no hay una posición de abandono, porque en algún momento quedó esa marca y le diste la autonomía suficiente para que siga trabajando solo. Yo creo mucho en pasar de la situación didáctica a la adidáctica, como decía Rousseau. Entonces vos decís, soy didáctico, apoyo hasta que veo que está sostenido solo, que puede porque si no también se crea una dependencia de que yo soy el que sé y vos sos el que siempre estás esperando que te diga yo o te avale yo lo tuyo. Eso que vos describiste con tanta precisión, Morena, creo que por conversaciones previas es lo que Marcos y yo llamamos abandono. El abandono es el momento en donde vos, una vez que produjiste la marca en el otro, que es en algún sentido tu huella en ese otro, le dejás tu voz en la huella y después dejás que siga solo, para que no tenga la comodidad de ser refrendado. Porque cuando ya hiciste el proceso, también tenés que vos, en cuanto estudiante me parece, abandonar la pretensión de que te refrenden. Y esa pretensión de que te refrenden también se abandona cuando tu maestro te ayuda a abandonarla. En ese sentido de abandono, es bueno, ya está. Si sigo un ratito más, soy un denso. Arreglate porque ya estás en condiciones, ¿no? Eso sería, creo yo, el abandono de Zaratustra. No Sí, y sería está ahí un esa, abandono doloroso. ¿Perdón, Morena? No sería un abandono en términos dolorosos o de dejar de lado, sino de darle la Exacto. oportunidad para que siga. Es como dejar espacio. sí, sería como virtuoso, digamos, sería como te dejo porque sé que algo dejó, como que dejó algo. Ese tesoro, decía Sebas, como que quizá la conciencia del maestro cuando sabe que ya dejó algo, que hay una marca. Y eso está, digamos. Y quizás si él está presente o ella está presente, inhibe ese vínculo con ese tesoro, digamos, o lo sigue un poco quitando del alcance de quien ya lo tiene, digamos. Todo esto por los machetes. Terminamos fuera del machete. Y bueno, el machete es lo que nosotros producimos para aprender, así que estamos hablando de eso. Sí. Y eso que dejó también en algún punto, algo del machete para mí como que funciona como consigna, como una dirección, digamos, ¿no? Que en general la memoria también funciona de esa forma, que quizás eso que dejó esos tesoros tiene algo que ver con cierta dirección. Pero qué sé yo, para agregar algo más a eso que queda muy impreciso, quizás como ese tesoro o algo, para mí tiene que ver con algo de las direcciones o un dirigirse hacia algo, hacia un lugar. Hay algo de eso, me parece también. ¿Cómo sería, Marcos? Un poquitito más de precisión te pedimos acá tus seguidores de Facebook. No, en el sentido de una dirección como un hacia dónde, o un impulso, que uno ya trae, digamos, ¿no? Pero como que quizás es esto que decíamos medio habilitante, que es como un empujar hacia donde uno ya está yendo. No hacia, que es una dirección donde no lo lleva hacia el maestro, sino que lo saca hacia una zona donde uno se da cuenta que algo está
en una dirección y simplemente como alienta que siga ese curso, que no tiene por qué seguir caminando al lado del maestro, digamos, donde asume que el otro ya tiene una dirección, digamos. Qué sé yo, yo me acuerdo en el mundo, que yo le comentaba antes a Seba, que en el mundo del arte es como que la idea del maestro está muy presente, digamos, ¿no? Creo que en la universidad ya no tanto, pero en el arte sí, porque es como que siguen operando esas figuras. Y yo me acuerdo, yo no tuve ningún maestro de arte, nunca asumí ese lugar, pero mi profesora de piano me dijo una sola cosa: dedicate a una sola cosa, Marco. Fue lo único que No me le dejó hiciste que... nada de caso. No, evidentemente no, pero entendí que era un lugar donde ella me quería dejar algo, digamos, ¿no? Y yo sigo preguntándome, bueno, ¿qué me dejó, qué nos dejan estas cosas, digamos? Este, Así que no, sigue siendo como decía Seba, y manera una pregunta, digamos, ¿no? ¿Y qué dejamos nosotros también? Porque para mí es otra pregunta, que como docente, bueno, ¿qué dejamos, digamos, ¿no? Bueno, más allá del dejar el uso del machete o no, ¿qué le dejamos a las y los estudiantes, digamos, ¿no? ¿Cómo nos inscribimos en eso? Siendo las 5 menos cuarto, y dado que probablemente vengan otros a relevarnos, yo propongo que cerremos acá, si les parece, salvo que quieran hacer algún comentario, alguna reflexión más, y si no, terminamos, y no sé qué dirás, Morena, Andrea. No, yo simplemente quiero, por un lado, agradecerles porque en realidad yo a esta altura de mi vida no necesitaría, y esto tiene que ver con la relación que uno tiene con el saber, no necesitaría sentarme en el sentido de que ya no me exigen papelitos, ya cuando hago algún curso, cuando estoy en una conferencia es porque me interesó el tema, porque me llamó la atención lo de los machetes, y realmente, o sea, como que aún ya casi estoy jubilada, pero sigo aprendiendo. Es como que realmente mis docentes, yo creo que lo más importante que me dejaron es esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo. Yo creo que si un docente o varios te dejaron esa posibilidad en toda tu formación y las herramientas para saber dónde buscar lo que querés buscar, yo creo que con eso ya hay que sacarse el sombrero. Así que me parece, o sea, que por ahí es más dejar esa inquietud, esa siembra con algunos conceptos básicos y mínimos que uno puede trabajar en un cuatrimestre y decirle al otro que puede ser mejor que el docente incluso, que siga, porque también está mucho el docente ese que dice, bueno, chao, son alumnos y llegan bien, pero desde que comienzan uno los va alentando, también deja muchas cosas, no solo de lo, digamos, de lo académico disciplinar, sino en relación al saber, que era lo que recién decía Marco. Creo que esa relación con el saber es lo más importante que podemos dejar. Sí, y lo último que yo tenía para agregar, bueno, agradecerle a Andrea Morena y sobre todo también a Seba del espacio, es que también hay algo de esa relación con el saber que puede ser, como antes decías respecto de los griegos, como el erotismo, pero también yo creo que algo del humor, también creo que puede ser parte de esa escena, porque descoloca y porque también como abre un juego donde permite pensar, que eso, así como nombrábamos antes como la rivalidad o mismo otras formas, o el abandono, también creo que el humor y tomar en serio lo que puede ser como un chiste, también genera una instancia de reflexión posible, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una autora, Alicia Fernández, que ella habla mucho del rol del humor en las situaciones de aprendizaje. Fundamental. Estoy llegando a mi casa y estuve escuchando con los auriculares toda la charla. Qué grande, Andrea. Qué grande. Caminé 1000 cuadras, me voy a sentar un poquito. Súper enriquecedor, y para seguir pensando. Un poco puse ahí en el chat recién, mitad broma, mitad en serio, pero es verdad, como que queda para seguir pensando cada uno y repensando todo, ¿no? Yo diría, pero lo que vos dijiste, Andrea, yo diría, tomémonos en serio el machete. No dejemos de lado, no abandonemos nunca
el recurso a pensar esas cosas que parecen menores y secundarias, porque por lo menos por lo que trae Marcos, parece que ahí se anudan un conjunto de cosas que si las reanudamos de otra manera pueden liberar cosas mucho más interesantes que la que tenemos en este momento. Es decir, podemos transformar una situación de transgresión medio infantil, por lo menos en la universidad, en una situación de reflexión y aprendizaje. Por supuesto que hay que trabajar un poquitito más, como siempre, ¿no? Siempre que la cosa se pone interesante hay que trabajar un poquitito más. Pero para que se ponga interesante, y acá por esto lo relevante el planteo de Marcos, a veces hay que mirar en esos lugares que parece que son secundarios y no son tan secundarios, como el machete. Así que en ese punto, Sí, muy agradecido de esta conversación. yo lo que traté de escribir antes, porque claro, yo quería hablar y estaba con el auricular, y se ve que no podía. Que como es todo muy homogéneo en la escuela, o sea, se aprueba con 7, o en la universidad se aprueba con 4, a eso iba yo, o sea, como que no se tiene en cuenta la particularidad de cada uno, entonces, de cada estudiante, de cada persona. Entonces es como que para mí se le complica mucho a los estudiantes, porque no todos tenemos los mismos tiempos. Yo también he sido estudiante y sigo perfeccionándome porque, bueno, amo la docencia y ser bibliotecaria, pero bueno, no tenemos las mismas oportunidades, los mismos tiempos, y creo que ahí se le complica porque es como, por algo se llama carrera, ¿no? A veces cuando uno estudia algo, se hace una carrera y bueno, llega el que tiene 7, el que exime, y los que por ahí tienen 6, que no eximieron, y van quedando atrás. En general, ¿no? Digo, a mí eso me apena mucho porque, por ejemplo, yo estoy en una escuela donde había un chico que el profesor lo tildaba de maleducado. Y resulta que este chico, bueno, ahora se me hizo una laguna, no sé si es Asperger, que dicen las cosas literalmente. Sí, sí. Bueno, entonces... Asperger o filósofos a veces, que también dice las cosas literalmente. Bueno, y este chico tenía muchos problemas en la casa y no había ido por días. Y el profesor le dijo, ¿por qué no viniste? Porque no tuve ganas. O sea, el chico, y yo lo miraba de afuera, no me quería meter ahí, ¿no? Pero después hablé con otro profesor, le digo, mirá que este chico para mí, o sea, tiene algo, no es que el chico sea maleducado. Bueno, este profesor, como pensó que el chico era maleducado, por otras respuestas que el chico le daba, no lo quiso orientar para el examen de su materia. Y yo que soy, en ese sentido, soy metida, después hablé con el profesor, le digo, mira, fíjate porque este chico me parece que tiene un problema, patatín patatero, y después se dieron cuenta que sí. Entonces ese chico también aprende en un tiempo diferente, y seguramente se lleva un montón de materias porque de hecho el chico no tenía los mismos tiempos. Y a veces no, o sea, no está dado el marco en la escuela, lamentablemente, y no sé cómo se podría organizar, pero no está dada la situación para que atendamos las individualidades. Eso es lo que yo pienso. Así es. Hay una virtud en la dimensión colectiva, pero a veces lo que se pierde en esa dimensión colectiva de la escuela y de la universidad es esa singularidad. Eso es inevitable, ¿no? No estoy, por supuesto, no estoy diciendo que está bien. Sí, estoy diciendo que es el residuo de toda instancia de colectividad, cierta claro, diferencia individual, ¿no? claro. Andrea, Morena, dejamos acá, Marcos, para los que vienen. Muchísimas gracias por haber participado, por la conversación. Me llevo un montón de ideas. Agradezco el concepto de metacognición que introdujo Morena para reformular una cosa que venía pensando. Marcos, con tu provocación, seguí por favor. Hay una frase que me acordé recién en relación con lo que decía Morena, que es la frase del artículo que escribí para el libro de Marcos, que justamente está en el Evangelio de Marcos, que dice, el discípulo será como su maestro, justamente. El Evangelio Sí, dice así eso. dice. Es muy Así dice. interesante, es muy Así interesante, que dice. es
el maestro los abandona, pero los discípulos son como ellos. Bueno, gracias por todo. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. También Chao. bien. Fue hermoso, gracias. A vos. Chao.